Bueno, miren, vamos a empezar el satsang. Vamos a seguir haciendo lo que hicimos la semana pasada. Los que vinieron, entonces recordarán que estuvimos comentando algunos puntos de algunos documentos que se encuentran en una nueva página que salió, que se llama Universidad Casa de los Cuatro Rumbos. Entonces la vez pasada empezamos a tratar esta nueva forma, leer unos pequeños documentos que traigo y comentarlos, ¿sale? Para ir entendiendo muy bien la enseñanza. Entonces miren, el día de hoy vamos a tratar y comentar sobre un documento que se llama el Bhagavad Gita. Ahorita lo van a entender muy bien. Todo esto es súper fácil, el Bhagavad Gita. Pero para entender muy bien el contexto, vamos a decir lo que dijimos la vez pasada. Doy un repaso rapidísimo y nos seguimos adelante. Por supuesto, conviene los que no vinieron en la ocasión pasada ir de regreso a casa, buscar ya está subido ese video, está en internet, el de la semana pasada, y entonces lo pueden ver para entender muy bien esto. Pero para que no queden sin el conocimiento de lo anterior, lo voy a repasar en 3, 4, 5 minutos. Bueno, la vez pasada comentamos que el hinduismo puede ser entendido de manera muy sencilla, partiéndolo en 4 grandes bloques. Eso dijimos, 4 bloques. Y dijimos que cada bloque tenía un nombre que es raro, pero en español significa cosas muy simples. Entonces, los 4 nombres de los 4 bloques se llama Shruti, Smriti, Tantra y Darsana. Esos son los 4 bloques. La semana pasada hablamos del primer bloque, que se llama Shruti. La palabra Shruti, para los que no vinieron, quiere decir oír o escuchar. Entonces, lo que significa es lo que el pueblo de la India, estamos hablando de hinduismo, escuchó de parte de grandes santos, místicos de elevada talla espiritual y avatares a través de los siglos sobre sus descubrimientos espirituales y vivencias místicas. Entonces, todo lo que estos santos, místicos y grandes avatares fueron diciendo, entonces quedó desahogado en lo que ahora se llama Shruti, que es oír, escuchar, pero es la revelación, es lo que nosotros entendemos como la palabra, una palabra que viene desde el reino divino, porque ha sido revelada por estos grandes sabios, místicos y avatares. ¿Ya se entendieron? Entonces, ahí tenemos el primer bloque llamado Shruti. Síganme porque está facilísimo. Y luego, dentro de este bloque, dijimos que hay muchos documentos que son los Veda y otros que se van desdoblando progresivamente hasta que se llega a las Upanishads, y es de lo que trató la plática pasada, que eran las o los Upanishads. Ya quedó comentado y dicho. Y entonces, lo que se concluyó en la ocasión pasada es que todo lo dicho en la palabra revelada, todo lo dicho en la palabra revelada es una sola cosa. Tú eres Atman, uno con Brahman. Tú eres el inmortal sí mismo del ser humano. Tú eres el cero espíritu. Y ese ser espíritu que tú eres es uno con Brahman, con lo que llamaríamos en Occidente la divinidad. ¿Ya vieron? Entonces, eso es lo que dice todo el Shruti. El ser humano es Atman, uno con Brahman. Ya no voy a repasar mucho esto porque ya lo dije en la oportunidad pasada. ¿Ya vieron? Pero luego, ya quedó entonces claro lo que era el Shruti. Hoy me gustaría hablar del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita está en el segundo bloque. El segundo bloque se llama Smriti. Y Smriti en español simplemente quiere decir memoria. Memoria. Recordatorio o memoria. ¿Y qué quiere decir esto? Que entonces, una vez que se tenía el Shruti, nace una nueva necesidad. ¿Cómo transmitir este conocimiento revelado al hombre, al pueblo en general?
y cómo diseñar una sociedad basada en estos principios del Esruti. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cómo se le dice a todo mundo? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Ya vieron? Y número 2, ¿cómo podemos ir construyendo una sociedad basada en los principios de este conocimiento revelado al hombre? ¿Ya vieron? Entonces nace la necesidad de otro tipo de documentos que ya no son el Esruti, son el Smrti. Y entonces se llama memoria. Ahora, si ustedes me dicen, ¿qué contiene el Smrti? ¿Qué contiene ese segundo bloque? Está facilito, esto está muy fácil. Aquí lo tengo, miren, en una gráfica. Vamos a decir que este Smrti tiene varios tipos de documentos. Uno de estos documentos, ¿está bien? ¿Todo está bien? Sí. Uno de estos documentos se llaman libro de reglas, cómo debes comportarse en la sociedad, reglas. Otro tipo de documentos se llaman libro de leyes. Y entonces se llama, por ejemplo, se llama Manu Samhita, el libro del Manu. ¿Ya vieron? Entonces es un libro de leyes para la convivencia dentro de la sociedad. Y hay reglas de cómo nos tenemos que comportar, leyes para el intercambio de cosas y formas de comportamiento permitidas y no, etc. ¿Ya vieron? Luego entonces hay otros documentos que se llama Tratado de la Conducta, no lo voy a decir en su idioma sánscrito, pero Tratado de la Conducta, nuevamente lo que nosotros llamaríamos ética, moral, cosas por el estilo. Ahí está. Luego entonces vienen una serie de documentos que se llama Antigua Narración, y eso son ciertos, vamos a decir, poemas épico-devocionales para ir transmitiendo el Esruti. Y trata sobre las hazañas de dioses mitológicos, básicamente Brahma, Vishnu y Shiva. Son cuentos, ¿ya vieron? Se llaman poemas épico-devocionales sobre estas deidades o dioses mitológicos, pero que al leerlos siempre está impregnado del Esruti. ¿Ya vieron? Entonces ya ahí está la enseñanza del Esruti pasado. Hasta ahí va. Está facilito, ¿verdad? Esto es tranquilo. Luego, más adelante, entonces, y ya prácticamente al final, vienen Ityasha. Ityasha es una palabra que en español quiere decir así en verdad fue. Y es lo mismo, son de alguna manera poemas épico-devocionales, pero que tratan sobre héroes humanos, ya no sobre los dioses mitológicos, héroes humanos. Y entonces ahí está también esos poemas épico-devocionales, cuentan historias, vamos a decir, y transmiten el Esruti. Está impregnado por el Esruti. ¿Sí me estoy explicando hasta ahí? Entonces el pueblo puede con estos cuentos, con estos poemas, ir adquiriendo la enseñanza de una manera suave y transmitible de manera verbal, en la forma del cuento, en la forma del poema, en la forma, ¿ya vieron?, de los escritos, así. Hasta ahí, ya ahora sí se entendió lo que es el Smrti, Esruti, Smrti. Y entonces, vamos a decir que ahora ya, dentro de estos poemas, por ejemplo, las dos obras más importantes se llaman Ramayana y Mahabharata. Ahí va. Ramayana, el curso de Rama. Rama es el avatar. El curso de vida de Rama es las historias de este avatar que es el inmediato anterior a Krishna. ¿Ya vieron? El inmediato anterior a Krishna se consideró un avatar, un descenso, es decir, un hombre conectado con lo divino, por eso la palabra avatar quiere decir descenso. Quiere decir que un hombre ha bajado, está conectado con la trascendencia, tal y como lo estuvimos explicando en la oportunidad pasada. ¿Ya vieron? Entonces, los dos poemas épicos más importantes de estos héroes ya humanos, no dioses mitológicos, digamos, entonces es el Ramayana, la historia de Rama y todo lo que le sucede, le secuestran a su esposa y pasan muchas aventuras que ahorita no vamos a platicar. Y el Mahabharata. ¿Ya vieron? Entonces, dentro del Mahabharata está, el Mahabharata ahorita lo voy a leer un poquito para que lo entiendan, es un libro muy grande, 18 libros lo componen. Y en el libro 6, un pequeño
parte del libro 6 está el Bhagavad Gita. Ahora sí ya lo ubicamos. Está facilísimo. El Bhagavad Gita está dentro del Smriti y pertenece entonces a los poemas épico-devocionales, pero de héroes humanos. Y entonces ahí está, ahí es donde está localizado el Bhagavad Gita. Hasta ahí va ¿sí se entendió? Entonces hoy vamos a hablar, seleccioné poquitos, a mí 4 o 5 puntos del Bhagavad Gita para entender, y con eso es suficiente. Luego si hay alguna duda, algún comentario o alguna pregunta, la podemos en relación al tema que nos está ocupando hoy, lo podemos tocar, ¿sale? Entonces ahí tienen. Entonces ahora sí voy a leer algún pequeño escrito chiquitito para luego comentarlo. No hay duda de lo que dije, ¿verdad? ¿Cómo está dónde estamos? Shruti Smriti. Seguramente, les anticipo, así tendría que ser en los próximos satsangs. Pues tocaría Tantra, que es el tercer bloque, y luego finalmente Darsanas. Ya lo explicaré, ¿no? Pero hoy estamos hablando del segundo. ¿Hasta ahí está? Bueno, entonces vamos a leer poquitas líneas y lo voy a ir comentando todo. Miren, Mahabharata, el gran poema épico de los descendientes de Bharata. Bharata es un estirpe, algo medio parecido a un pueblo, ¿me entienden? Como un pueblo, pero de estirpe de familia, pero una familia muy grande, digamos que tiene muchos primos y mucho muy grandes, la estirpe de los Bharata, su nombre. Entonces dice, el grande, Maha es grande, y Bharata, pues es el nombre de esta tribu o de ¿Comunidad? Sí, pero como una familia, como una rama. ¿Ya vieron? Entonces ahí les va. Está muy fácil. El gran poema Mahabharata, vamos a hablar un poquito de él, a leer un poquito. El grande poema épico de los descendientes de Bharata, o sea, de la estirpe de los Bharata. Es junto con el Ramayana, lo acabo de comentar, el poema monumental del hinduismo y de la literatura india en general y la más extensa. Lo componen, como les digo, 18 libros. ¿Ya vieron? Luego entonces se le atribuye a un escritor que se llama Vyasa, pero en realidad se sabe históricamente que se desarrolló toda esta literatura aproximadamente en 700 años. 500 años antes de Cristo a 200 años después de Cristo, ahí se fue construyendo este poema épico, porque entonces son muchos los autores que intervienen. Por eso dice es el más grande. ¿Hasta ahí va? Bueno. Luego entonces dice, el tema central de la epopeya, ahí les va, el tema central de este Mahabharata es la lucha entre dos familias de la estirpe de los Bharata, es decir, dos ramas, como dos primos y tíos enfrentados entre sí, van a enfrentarse en una batalla. Entonces dice, el tema central de la epopeya es la lucha entre las dos familias de la estirpe de los Bharata. Una de ellas se llama los malvados Kaurava y los otros son los virtuosos Pandava, como que los buenos y los malos. Y ahí se van a agarrar en una bronca, ¿entienden? Están peleando, van a pelear. ¿Y qué es lo que quieren? Con motivo de la partición del reino del monarca ciego Dhritarashtra. Quiere decir que este monarca tiene una tierra, esa tierra va a quedar con un vacío, y estas dos partes de esta familia Bharata quieren el terreno, vamos a decir, pero unos son virtuosos y otros son más, le dicen aquí, malvados. ¿Ya vieron? Hasta ahí va, es un cuentecito, eso es lo que es. Y entonces luego dice, la parte filosófica más importante en el libro 6 es el Bhagavad Gita, que contiene las enseñanzas las enseñanzas de Krishna a Arjuna inmediatamente antes de iniciarse la batalla de 18 días. Se va a iniciar la batalla. Entonces, Arjuna, Arjuna en español quiere decir blanco, ¿ok? Y Krishna quiere decir negro.
seguramente por la tez de la persona, uno estaba más blanqueadito y el otro estaba más moreno o negrito. Entonces, digamos que el príncipe de esta familia, uno de los príncipes de esta familia, que es Arjuna, entonces es blanco, su nombre es blanco. Y Krishna, que es el avatar, quiere decir negro. Bueno, pero Krishna entonces resulta que es el cochero, es decir, tienen su carroza con caballos, ¿la vieron? Y entonces ahora sí que el que maneja el carruaje es Krishna, es el avatar. Y atrás pues está el príncipe, que van a entrar a la batalla. Entonces inmediatamente antes de esta batalla hay una especie de discurso entre ellos, ¿no? Digamos que Arjuna tiene escrúpulos, no quiere pelear contra su familia, porque dice, todos esos son mis tíos y primos que yo he amado y respetado, y ahora tengo que enfrentarme en batalla contra ellos. Entonces hay todo un discurso filosófico, entonces ya la cosa ya se va a armar la bronca, como quien dice. Pero ellos están aquí platicando. Esa plática es el Bhagavad Gita. Hasta ahí está facilísimo. Entonces, ahora vamos a ver qué quiere decir Bhagavad Gita, de qué trata la plática. ¿Qué le dice Krishna, que es un avatar, a este príncipe inmediatamente antes de enfrentarse en batalla con su familia, pero familia que por alguna razón están enfrentados, quieren el terreno, los dos quieren el terreno, entonces ya saben, se armó la bronca pues. Ese es el Bhagavad Gita. Entonces vamos a leer, ¿está bien? ¿Está claro lo que digo? Sí, ¿verdad? Está sencillo. Ahora mira, Bhagavad Gita, ¿qué quiere decir esa palabra en español? Dice, canto del excelso, o del bienaventurado, o del Señor. Entonces, no canta porque es una canción, pero se llama canto, lo que le dijo Krishna a Arjuna. Canto del excelso, o de el bienaventurado, o del Señor. O sea, la divinidad prácticamente. Lo que la divinidad, como un avatar, le dice a Arjuna en medio de esta problemática kármica y de enfrentados en la batalla. Entonces, eso quiere decir Bhagavad Gita. Entonces, dice, poema didáctico filosófico al que se ha considerado el evangelio del hinduismo. No se considera ningún otro documento del hinduismo superior a esta enseñanza. Se llama evangelio. La palabra evangelio es buena noticia. Evangelo quiere decir buena nueva. Entonces, se considera el evangelio del hinduismo como un documento extraordinario. Esta discusión plática más bien entre ellos dos, ¿sí estamos? Dice, es parte, como ya dije, del libro 6 de la epopeya nacional india, el Mahabharata. El héroe Arjuna, en vísperas de una batalla, recibe una enseñanza fundamental de su divino cochero, Krishna. ¿Ok? Entonces, ahí está. Él es el cochero o el que dirige el carruaje y empiezan a platicar. Entonces, ahora, ¿de qué trata? ¿De qué trata ya? ¿Qué es lo que le dice? Después le dice muchas otras cosas, pero en resumen, dice, Krishna enseña a su amigo y discípulo Arjuna en este diálogo sostenido en un lugar acerca de la unificación con la suprema realidad. Cómo debe el ser humano fundirse con la fuente divina. Entonces dice, en este diálogo le habla acerca de la unificación con la suprema realidad. Fíjense muy bien. Le muestra la vía de unión por el conocimiento, Jnana Yoga, la devoción, Bhakti Yoga, la acción desapegada, Karma Yoga, y la meditación, Raja Yoga, que constituyen las grandes vías del yoga clásico. ¿Ya? Entonces le habla del yoga, porque el yoga es la forma práctica, no vamos a hablar hoy de esto, pero es la forma práctica para remontarse y reunirse con nuestra esencia divina, es la forma práctica. Lo que dije la semana pasada es el hombre, es
Atman uno con Brahman. Pero luego se dice, ¿y cómo le hago para despertar al Atman? ¿Y cómo le hago para que el Atman se funda con Brahman? Que es lo que platicamos la semana pasada. Entonces, Krishna le está diciendo, la parte práctica es estos yogas. ¿Ya vieron? Ahorita voy a explicar un poquito más. Dice, la obra condensa acertadamente las doctrinas de los sistemas filosóficos del Samkhya, el Yoga y el Vedanta. Esto lo quiere decir, no lo vamos a tocar, es esto. A ver, otra vez, teníamos 4 bloques, Shruti, Smriti, Tantra y Darsana. ¿Ya vieron? El Darsana está compuesto por sistemas filosóficos, que son 6, y 3 de ellos son Samkhya, Yoga y Vedanta. Seguramente en el futuro tendré que hablar, cuando hable de ese bloque, de este tema en particular, pero es de lo que trata. ¿Ya vieron? O sea, todo lo que le está diciendo Krishna sintetiza adecuadamente estos 3 sistemas filosóficos y le dice que la vía para liberarse y unirse y regresar al reino divino son las prácticas de yoga. Hasta ahí está. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, ahora sí voy a leer unos pequeños contenidos del Bhagavad Gita y es lo que voy a platicar. Es muy rápido, esto no va a tardar mucho tiempo. Seleccioné particularmente unos contenidos que tratan sobre la unificación con la suprema realidad y no tanto del yoga, del Samkhya, del Vedanta, etc., ¿no? Sino lo que voy a leer tiene que ver con la unificación con la suprema realidad. Está bien fácil, bien fácil. ¿Hasta acá me están siguiendo? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Ahí va. Una de las cosas que le dice en el Bhagavad Gita, la segunda parte se llama enseñanza esotérica y todo lo que voy a leer está en esa segunda parte, ¿ya? Del Bhagavad Gita. Entonces, fíjense lo que le dice, una de las cosas que le dice. Recuerda, oh príncipe, esta verdad. El hombre real no nace ni muere. Siempre ha sido y seguirá siendo eternamente. El cuerpo puede morir y ser muerto, mas el espíritu que mora en el cuerpo no puede morir. Ninguna arma puede herirlo, ni el fuego quemarlo, ni el agua humedecerlo, ni el viento secarlo, porque es invulnerable, incombustible, impermeable, eterno e inmutable. En una palabra, es real. Eso es lo que le dice. ¿Ya bien? Entonces, inmediatamente al leer esto, lo primero que la persona diría es, pero ¿cómo es posible que está afirmando que seguirá siendo eternamente? Se refiere el hombre real. La semana pasada me referí a este hombre real o verdadero cero espíritu del ser humano como el Atman. Es lo que le está diciendo. El hombre es Atman. ¿Ya vieron cómo se está transmitiendo en el Shruti hacia acá? Entonces, dice, el hombre real seguirá siendo eternamente. Entonces, quien lea este poema épico, lo más inmediato que va a pensar, pero ¿cómo es posible si todo lo que yo veo en la existencia es que todo es transitorio, efímero y mortal? Todo va cambiando, todo ser o criatura que llega a ser vida, deja de serlo tarde o temprano. Todo el que nació, cualquier criatura que nosotros entendemos como viva, está viva, finalmente va a morir. Entonces, pero él está diciendo es que seguirá siendo eternamente el hombre real, el Atman. Bueno, entonces, para entender muy bien lo que quiere decir esto, fíjense bien, síganme porque esto es el centro de todo y si ustedes entienden esto, han entendido todo. Voy a recurrir nuevamente al marco teórico que he usado muchas veces entre existencia y trascendencia. ¿Ya vieron? Hemos dicho que si tú pones una línea y hablas de la trascendencia, pones arriba la trascendencia y pones abajo la existencia. Estamos hasta ahí. Hemos dicho, lo voy a tener que repetir, la existencia quiere decir ex y colocar. Sister es colocar, ex afuera. Todo lo que está colocado afuera y que yo puedo percibir por algún medio está en la existencia. ¿Ya
¿Ya vieron? Arriba de la línea está la trascendencia. La palabra tras quiere decir de un lado a otro, o quiere decir más allá o hacia afuera de. Y tras y sendere, decía yo la semana pasada, quiere decir trepar o escalar. Entonces, trepar o escalar desde un lado a otro, desde la existencia hacia la trascendencia. ¿Ya vieron? Entonces, lo primero que hay que entender es que todos estos santos, místicos y avatares que traen noticias desde la trascendencia, porque se fundieron, su Atman se fusionó con Brahman, tal y como lo explicaba la semana pasada, luego, saliendo de esa experiencia, esa experiencia mística, entonces traen noticias al mundo. ¿Y qué es lo que dicen? Lo que hay ahí, lo que somos, es el absoluto, es la conciencia de ser absoluto. Nunca ha nacido ni está sujeto a corrupción, siempre ha estado, permanece eternamente. Y entonces ustedes me dicen, pero explícalo de una manera que yo pueda entender. Bueno, está muy fácil. Miren, está la línea. Todo lo que está en la existencia tiene una característica, es dinámico, se está siempre moviendo, nunca deja de moverse. Este día apareció hoy, ¿sí o no? Pero ¿va a pasar o se va a quedar? Pues va a pasar, porque mañana va a ser domingo y luego va a ser lunes y sucesivamente. Todo en la existencia tiene una característica, la impermanencia, nada permanece. Entonces es absolutamente dinámica, entonces la existencia es dinámica. Pero en contraposición completa y absoluta a aquellos que han entrado a la trascendencia, tal y como lo expliqué la semana pasada, entonces descubren que es lo perfecto estático. Entonces ustedes comprendan, dinámico se mueve, estático no se mueve. Entonces al entrar ahí, eso nunca empezó, eso siempre ha estado. Eso para la mente es todo un shock. Dice, pero ¿cómo es posible que siempre estuvo? Tuvo que haber empezado en algún momento, porque la mente ha sido cultivada en la existencia, la mente de los seres humanos. Y tu mente humana a fuerza se siente cómoda entendiendo que las cosas empezaron, ¿no? Tienen un nacimiento, una permanencia y una destrucción. Este hombre, pues, vino a la vida y nació, y se hizo hombre, ¿no? Creció, trabajó, hizo familia, se hizo viejo y murió. Entonces la mente, cuando a la mente le dices, hay algo que nunca empezó y que nunca va a acabar, porque es absolutamente estático, solo lo que es dinámico cambia, porque por eso se llama dinámico. ¿Ya vieron? Entonces ahora sí empezamos a entender que lo que están diciendo Krishna en este caso, lo voy a volver a leer ya con todo lo que he dicho, lo que está diciendo Krishna, que es lo mismito que dicen todos estos santos, místicos y avatares que han revelado la palabra en el hinduismo, que se llama Shruti, todos dicen exactamente eso. El verdadero ser del hombre, inmutable y eterno por siempre y para siempre, es conocido en la trascendencia. Entonces, por eso la semana pasada hablábamos de que tienes que despertar al Atman, que es tu verdadero ser o espíritu, tienes que despertarlo. Ya no voy a repasar, lo platiqué mejor, con más claridad la semana pasada. Tienes que despertar a ese Atman en ti, esta operación llamada despertar espiritual menor, y luego esa conciencia de ser, soy el ser que es aquí en la existencia, puede a través de un proceso conocer la trascendencia. Si estamos hasta ahí, y es ahí cuando se funde con Brahman, por eso se llama absoluto. ¿Ya vieron? Y entonces allá en esa trascendencia está lo perfecto estático, no se mueve, no ha empezado, y aquel que tiene acceso a ella y entra, puede entrar un segundo, puede entrar más tiempo, o puedes ya estar ahí permanentemente, se da cuenta que eso nunca va a cambiar, nunca empezó y nunca acabó, es completamente eterno e inmutable. Ahí estamos, eso es lo que está diciendo Krishna. Entonces, ahora lo voy a volver a leer con lo que acabo de decir para que entiendas cómo te va a quedar muchísimo más claro. Mira, porque aquí Arjuna
está teniendo escrúpulos, ¿entienden? Él dice, es que yo no quiero pelear porque, les insisto, es mi familia del otro lado, pero es mi familia, son primos y hermanos, gente con las que he convivido y que me han enseñado todo lo que sé, y ahora me tengo que ir a pelear con ellos y nos vamos a matar mutuamente, no quiero pelear. Entonces, por eso, en alguna parte Krishna le dice, es que, Arjuna, ¿qué no entiendes que el que dice mato o me matan, habla como un niño? Nadie puede matar ni ser muerto, porque tu verdadero ser permanece eterno por siempre. El cuerpo puede morir, pero el ser que aquí llama el verdadero hombre, no le puede pasar nada. No hables como un niño. No conoces la verdadera naturaleza de lo que es Brahman, el absoluto. Es lo que le está diciendo, ¿no? Entonces, ahora voy a leerlo y se van a dar cuenta. Dice, recuerda, oh príncipe, esta verdad. El hombre real no nace ni muere. Siempre ha sido y seguirá siendo eternamente. El cuerpo puede morir y ser muerto, mas el espíritu o ser que mora en el cuerpo no puede morir. Ninguna arma puede herirlo, ni el fuego quemarlo, ni el agua humedecerlo, ni el viento secarlo, porque es invulnerable, incombustible, impermeable, eterno e inmutable. En una palabra, es real. Real con mayúscula, ¿comprenden? Porque cuando se habla aquí de la palabra real, se habla como lo que es real como la verdad, una verdad absoluta. Porque también es real que nosotros estamos acá, y que dentro de 100 años no vamos a estar. Es una realidad existencial, pero ellos hablan de lo real. ¿Ya me entendieron lo que están diciendo? Entonces, eso es lo que le está comentando. Inmediatamente cuando habla de estas palabras, por ejemplo, dice, ninguna arma puede herirlo. Dice, porque es invulnerable. Entonces, invulnerable es que no puedes dañar algo, no puedes herir ni dañarlo, es invulnerable. Entonces dice, ninguna arma puede herirlo. Entonces no es un cuerpo físico, está hablando de la conciencia, del ser, del Atman. Entonces, ningún arma puede herirlo porque es invulnerable, ni el fuego puede quemarlo porque es incombustible. No es un cuerpo que puedas quemar. Y entonces, ni el agua puede humedecerlo porque es impermeable, ni el viento secarlo, porque es eterno e inmutable. En una palabra, es recto. ¿Sí estamos? Ahí está. Eso es lo que le está diciendo en medio de la batalla, porque Krishna está alentando a Arjuna para que pelee. ¿Entienden? Porque son los malvados contra los virtuosos. Entonces, él está del lado de Arjuna, que es los virtuosos. Entonces, le está diciendo, aunque todos estos cuerpos en batalla mueran, en realidad no pasó nada, porque el verdadero ser de los hombres es eterno, inmutable, por siempre y para siempre. Y ya expliqué en la oportunidad pasada cómo se debe, qué es exactamente este Atman, y hablé cómo llevar a este Atman hacia Brahman. Hasta ahí va. ¿Esto está clara la idea? ¿Está claro? Está muy sencillo. Ahora, vamos a leer otra pequeña parte. 3, 4 renglones. Mire, dice, el absoluto, aquel que todo lo penetra, no puede ser destruido, porque es imperecedero. Estos cuerpos que sirven de envolturas a las almas que los habitan son mortales y no deben confundirse con el hombre verdadero. Son perecederos como todo aquello que es finito. Entonces aquí está diciendo ya otra cosa, porque está diciendo el absoluto, aquel que todo lo penetra, no puede ser destruido. Yo en la oportunidad pasada, si lo recuerdan, dije que el absoluto, la conciencia de ser absoluto, de ser la divinidad misma, se podía conocer en la trascendencia. Pero lo que aquí está diciendo Krishna es que, y también lo dije la semana pasada, que si salías del estado de éxtasis y mantenías la conciencia de ser el absoluto, entonces todo se convertía en el absoluto, todo en la existencia se hacía el mismo absoluto. Y es lo que le está diciendo. Dice, el absoluto, aquel que todo lo penetra. Esto está hablando de la doble
capacidad del absoluto de ser en la trascendencia es trascendente e inmanente en la existencia. Está en la trascendencia, pero no nada más lo puedes conocer o más bien realizar en la trascendencia, sino que si sales de ese estado, también lo puedes realizar aquí en la existencia, que es lo que dije la semana pasada. ¿Ya vieron? Es trascendente e inmanente. Está en todo. Por eso se llama yo soy todo y el todo en todos. Entonces la conciencia de un avatar de esta naturaleza es la siguiente. Soy absoluto tanto dentro como fuera de la finitud. Soy absoluto en la trascendencia, pero en esta existencia también tengo la misma conciencia de ser absoluto, aunque todo cambie. Eso no me importa nada. Aunque todo pase y todo cambie, no me altera en lo más mínimo. ¿Ya vieron? Porque la naturaleza de la existencia es la mutación y el cambio. Pero tú ya estás anclado en el verdadero ser absoluto, en Brahman. Me estoy explicando, es un poquito complejo, pero son las palabras más sencillas para decir. ¿Sí se entendió la idea? Bueno, vamos, nos faltan 3 comentarios, creo, pequeñitos y terminamos, o 4. Este lo vamos a brincar. Bueno, este lo voy a leer, porque también la semana pasada se habló un poquito de este tema. Miren, dice, hay quienes se impregnan con la letra de las Sagradas Escrituras, pero incapaces de penetrar su verdadero sentido, discuten vanamente sobre los textos. Las acerbas controversias y las interpretaciones abstrusas satisfacen a los esclavos intelectualmente hablando, de teología, digamos. Dice, las acerbas controversias y las interpretaciones abstrusas satisfacen a los esclavos de la letra, y en vez de aspirar a la meta espiritual de las grandes almas, se complacen en placeres intelectuales y teológicos. ¿Ya vieron? Bueno, entonces ahí va. Dice, amplios discursos y pomposas ceremonias inventaron estas gentes, que ofrecen premio por su observancia y amenazan con castigo por su incumplimiento. Quienes poseen tales inclinaciones desconocen el uso de la discriminación y de la conciencia espiritual. Entonces, la semana pasada, síganme porque está muy fácil, la semana pasada se habló de este tema cuando dije que la palabra que se revelaba al hombre normalmente tomaba 2 vertientes. ¿Sale? Una vertiente se va formando una religión organizada, que está basada en ritos, ceremonias y creencias. Y la otra vertiente es una información mística espiritual. Entonces lo que está diciendo Krishna en este escrito, como lo platicamos la semana pasada, es, se abren esas 2 vertientes, y los que siguen ese camino, entonces discuten vanamente sobre los textos, sobre lo que no entienden. Entonces dice, pero hay la vía mística espiritual, que es despierta al Atman, y luego desde el Atman ve y dirígete a Brahman. ¿Me están entendiendo hasta ahorita? Los que vinieron la vez pasada tienen que estar entendiendo esto muy bien. ¿Sale? Bueno. Dice una cosa, dos cosas más y terminamos. Dice, ya está hablando del hombre espiritualmente dormido y del hombre espiritualmente despierto. Y entonces comenta Krishna, lo que para el vulgo es luz, es tiniebla para el sabio. Y lo que al vulgo parece negro como la noche, es luz meridiana para el sabio. Esto significa, oh príncipe, que para el sabio es ilusión lo que para la generalidad de las gentes les parece realidad. Y lo que a las multitudes les parece ilusorio es para el sabio la única realidad. Tanta es la diferencia de visión entre los hombres. Entonces lo que está diciendo en este escrito es, para los hombres espiritualmente dormidos, ¿cuál es la realidad? Este mundo. Esta es la única realidad.
Y para el hombre espiritualmente despierto, la realidad es el Atman, es su verdadero ser. Entonces, por eso está diciendo, lo que para el vulgo es luz, es tinieblas para el sabio. Lo que el vulgo parece negro como la noche, es luz meridiana para el sabio. Entonces, ahí está diciendo, cuando la persona despierta, radicalmente se identifica con el ser o espíritu, y eso es la realidad para el hombre despierto. Y para el hombre dormido, la realidad es la existencia nada más, la existencia transitoria y temporal. ¿Sale? Bueno, y la última frase dice: este, oh príncipe Pandava, es el estado de unión con el verdadero ser, el estado de bienaventuranza, la conciencia espiritual. Quien lo alcanza, conoce la verdad. Quien permanece en él aún a la hora de la muerte, se identifica con la divinidad. Esto lo voy a repetir porque es importante. Veanlo. Este, oh príncipe Pandava, es el estado de unión con el verdadero ser, todo lo que ya dijo anteriormente. El estado de bienaventuranza, la conciencia espiritual. Quien lo alcanza, conoce la verdad suprema, la verdad absoluta. Quien permanece en él, en ese estado, aún a la hora de la muerte, se identifica con la divinidad. Ya está. Entonces lo que está diciendo es esto, ya si hay alguna duda, lo platicamos. Lo que está diciendo es lo siguiente: cuando la persona despierta espiritualmente a su Atman, que yo llamé la vez en la oportunidad pasada, llamé el despertar espiritual menor, despiertas a la conciencia del Atman, ya eres un ser despierto. Y las palabras son: yo soy en esta existencia. Yo soy, ya me desperté, yo soy consciente de que yo soy el ser. Ya desperté, soy el ser. Y ese ser esencialmente es conciencia. Entonces supongamos que un hombre que ha despertado a este nivel, ya no despierta al otro, sino que ya se queda despierto en su Atman, como un hombre espiritualmente despierto. Yo soy la conciencia, yo soy el ser que es, no me doy cuenta de que yo soy el ser espiritualmente despierto, ¿no? Esa persona entonces dice acá, cuando muere, se identifica con lo divino. ¿Por qué? Porque la divinidad en la trascendencia también es conciencia, pero conciencia de ser absoluto. Entonces, si esa conciencia muere, cuando muere el cuerpo, entonces inmediatamente esa conciencia se fusiona con la divinidad, aunque no haya experimentado ese despertar espiritual mayor, que lo comenté bien la semana pasada. Está la idea. Entonces, todo el trabajo, para redondear, todo el trabajo del peregrino espiritual, del hombre que está interesado en lograr su despertar espiritual, es realizar al Atman. Acuérdense, le llaman el inmortal sí mismo, tu propio ser. Es tu ser o espíritu. Y yo aquí durante todos los años de mi ministerio le he llamado el despertar de la conciencia espiritual. Eso lo tienen claro los que estamos acá, ¿no? Entonces, si la persona logra realizar este estado despierto, dice Krishna, y se queda ahí, no realiza Brahman, no conoce la trascendencia aún en esta vida, dice, no pasa nada. Porque como él es conciencia, cuando muere, esa conciencia permanece y se funde con la conciencia de ser absoluto. Así es lo que está diciendo. Como una gota regresa al océano. ¿Ya se entendió? La gota está separada cuando está separada del océano. Pero cuando la gota la avientas al océano, ¿qué le sucede? Desaparece como gota. Ahora es el océano. Eso es lo que le pasa al espíritu humano o al verdadero ser humano, al Atman del ser humano. Cuando muere, si ya está en Atman, se fusiona con él. ¿Estamos? Ese es todo el trabajo. Entonces, facilito. Les voy a decir por qué lo digo fácil. Ya me decía alguien en la semana pasada que estuvimos acá, me decía, pero ¿cómo dice que está tan fácil si no está tan fácil? Sí, pero les voy a decir una cosa. Difícil está si no sabes por dónde tienes que ir y no sabes qué tienes que lograr. ¿Ya vieron? Entonces, con esta plática, cuando la oigan con calma en su casa, unida a la plática anterior, van a empezar a entender muy coherentemente lo que verdaderamente se tiene que lograr.
¿Ya vieron? Lograr tu despertar mayor o realizar al Atman. Recuérdense que Atman quiere decir en español sí mismo, mi verdadero ser, despertar a la conciencia de ser aquí en el mundo, en la existencia. Y luego una segunda operación es lograr un despertar espiritual mayor, llevar al Atman para que se fusione con Brahma. Pero esa es una segunda operación. La importantísima es realizar al Atman, despertar la conciencia. ¿Está bien? Muy bien. Pues hasta aquí el comentario al Bhagavad Gita. Entonces, si alguien quiere comentar algo o hacer alguna pregunta de este tema que nos ocupa, entonces con gusto lo podemos comentar. Maestro, A ver. esa batalla entre familias en realidad está simbolizando la batalla interna, es decir, toda esa purgación que tenemos que hacer. Sí, en realidad sí. Es que estos poemas épicos transmiten información a muchos niveles. Yo ahorita estoy hablando al nivel del despertar espiritual, pero efectivamente entre las cosas que refleja es la lucha que el hombre internamente de alguna manera experimenta. Dentro de cada es una batalla, pero cuando eso lo haces de manera concreta en ti mismo, es la batalla que en el ser humano se experimenta entre el ego y el ser. ¿Ya se fijaron? Entonces está reflejada esa batalla, porque hay mucho nivel de enseñanza y aprendizaje en un documento como esto. No por algo se llama el Evangelio del hinduismo. Entonces, no nada más es una batalla porque quieren el terreno y ya. Sí, hay una batalla interior. Y tú dices, ¿y qué es el ego? ¿Y qué es el ego y qué es el ser? Entonces, acuérdense que cuando yo he definido la palabra ego, entonces he dicho centro psicofísico, con el cual el ser humano se identifica. Ego quiere decir yo en español, es una palabra de latín y en español quiere decir yo, pero la podemos definir como el centro psicofísico que tiene una persona. Psico, su mente, físico, es un centro psicofísico. Entonces quiere decir que la persona termina diciendo yo soy mi cuerpo y mi mente, me he identificado con mi cuerpo y mi mente. Por eso se llama centro psicofísico. ¿La vieron? Entonces, y se llama ego porque quiere decir yo, porque la persona cree ser eso, cree ser el cuerpo y la mente. Bueno, ahí tenemos uno de los dos contendientes de la lucha, vamos a decir, llevada adentro del ser humano. Por el otro lado está el ser, que es el Atman al que me referí, la conciencia de ser. Entonces, inevitablemente, el ser humano en su proceso de despertar a la conciencia del verdadero ser, el ego se va a montar normalmente como un obstáculo, vamos a decir, porque está entronado, es el que tiene el control. ¿Ya vieron? Y entonces hay una especie de lucha hasta que la persona se va despertando y entonces se va identificando con el ser. ¿Ya entendieron? Hay un cambio de identificación, es decir, el ser humano espiritualmente dormido, el hombre común y corriente, está identificado y cree ser su cuerpo y su mente. Yo soy mi cuerpo y mi mente. A lo mejor se me han dicho que soy un alma, un espíritu, etcétera, pero yo la verdad soy el cuerpo y la mente. Soy lo que siente mi cuerpo y soy lo que pienso. ¿Ya vieron? Entonces, ahí tienes. Esa persona está identificado por su cuerpo y su mente. Cree ser eso. Por eso dice mi yo, el ego. Entonces, por el otro lado, cambia cuando la persona se despierta a su verdadero Atman, a su verdadero ser o espíritu, la polaridad cambia. Ya no se identifica con el cuerpo y la mente ni cree ser eso. Ahora dice, yo soy el ser, yo soy la conciencia. ¿Ya vieron? Y ha logrado un cambio de polaridad. Eso es importantísimo. Entonces, la batalla ya la ganó el ser, porque estaba antes, ¿quién tenía el control? Pues lo que tú crees ser, tu ego, ¿no? Pero si ya te despertaste, ya me identifiqué con el ser. Entonces, yo les he dicho, tu verdadero ser o espíritu esencialmente es conciencia. Entonces, todo el trabajo es despertar a la conciencia de ser. Por eso les he dicho en otras ocasiones, por encima del cuerpo y de la mente está tu verdadero ser. Y de hecho esto nos lo enseñaron desde niños, cuando dijeron, el hombre es cuerpo, mente y espíritu.
Así no, eran desde chiquito en el colegio, cuerpo, mente y espíritu. Ah, ok, pero resulta que el ser humano espiritualmente dormido solo está de alguna manera identificado con el cuerpo y la mente. No ha despertado al Atman. ¿Ya vieron? Todo el proceso que llamamos lograr el despertar espiritual es la toma de conciencia o la realización de yo soy ese ser, yo soy el ser, y el ser es conciencia. Por eso les he explicado en algunas ocasiones que cuando te refieres al cuerpo dices, yo siento en el cuerpo. Cuando te refieres a tu mente, dices, yo pienso, o yo siento emociones, pero yo pienso. Pero cuando te refieres al ser, ¿yo qué? Yo soy. ¿Yo qué? ¿Cuál es tu ser? Pues no sé, yo soy. No yo siento, no yo pienso, yo soy el ser. Y ese ser es conciencia que se da cuenta. Ese es tu verdadero ser o espíritu. Tu verdadero ser o espíritu es conciencia. En la India le llaman Atman, que quiere decir sí mismo. Por eso dicen el inmortal sí mismo del ser humano, tu verdadero e íntimo ser. Entonces tienes toda la razón. Dentro de los diversos niveles de profundizar un texto como estos, está esta batalla que enfrenta, en este caso es la humanidad, vamos a decir, ¿no? La humanidad, en este caso esta familia, partida un poco en dos, que van a batallar entre ellos, ¿no? Para quedarse este terreno, pues. Pero eso es a nivel externo como seres humanos, pero cada ser humano adentro tiene finalmente que tener esta especie de lucha. ¿Ya vieron? Y a veces el ego te va a sugerir muchas veces que abortes o abandones, pues, que abandones tu esfuerzo por despertar. ¿Ya vieron? Entonces es difícil, no se puede y cosas por el estilo. Pero yo les digo que por supuesto que se puede porque ya lo eres. Tú eres el ser o espíritu, tú ya lo eres. Ahorita está ese espíritu porque si estamos diciendo tu verdadero ser es conciencia, es lo que en ti se da cuenta, se dieron cuenta de los pájaros, sí se dieron, de los insectos, de la avioneta que estaba arriba en meditación, del río que suena. Ah, ese es tu ser o espíritu, esa conciencia es lo que eres. Pero en el caso del hombre, como lo dije la semana pasada, esa conciencia, ese verdadero ser que ya eres, está revuelto, muy revuelto, con la información de las sensaciones del cuerpo y con los contenidos de la mente. Es decir, que el cuerpo informa muchas sensaciones exteriores e interiores. O sea, fuera frío, calor, dolor, placer, y adentro pues, hambre, sed, ganas de ir al baño, etc. Hay demasiada información. Ese ser está ocupado viendo todas esas sensaciones. Esa conciencia que eres, ese espíritu, se da cuenta de que estás tú experimentando todas esas sensaciones internas y también de lo que está pasando alrededor. Entonces, y luego viene que también se da cuenta de lo que pasa en tu mente, todas las emociones que sientes y todos los pensamientos que tienes. ¿Ya vieron? Entonces es una gran actividad en el cuerpo y en la mente de información. Allá adentro está el ser o espíritu, pero está tan revuelto que no lo has realizado y lo has desenredado para decir, ok, yo soy la conciencia, está allá adentro, pero si yo la saco de ese gran contenido físico y mental, yo soy el ser, yo soy la propia conciencia. Y mientras estés en el mundo, pues te darás cuenta del río que suena, etcétera, pero tú eres la conciencia, ¿ya viste? Entonces ahora te identificas con yo soy la conciencia. Bueno, todo esto para decir que efectivamente habrá normalmente una lucha entre el ego y el ser. Entonces, hasta que finalmente triunfe, está entronado el ego, hay que sacarlo del trono y hay que poner en el trono al que verdaderamente le corresponde, que es tu verdadero ser o espíritu. ¿Ya vieron? Eso es lograr el despertar espiritual, entronar en ti al verdadero ser o espíritu. Entonces ya me identifico y digo, yo soy el ser. Por supuesto que dices, yo soy la conciencia de ser, yo soy el ser, pero tengo una mente y un cuerpo, sí, por supuesto, porque estoy vivo acá. Tengo cuerpo, sí, tengo mente también, pero tú ya te identificaste con ese ser y ves que tu cuerpo y tu mente van a ser transitorios y mortales, vamos a decir, pero tú ya estás
experimentando que ese ser permanece siempre y por siempre. ¿Ya vieron? Si tú me preguntas, tengo que aclarar un poco más todavía. Está esta conciencia. Tú dices, ¿por qué el ser es inmortal? ¿Por qué lo estás diciendo? Bueno, porque ahí les va. Cuando tú te das cuenta de algo, por ejemplo, yo soy consciente de que hace calor. Luego pasa el tiempo, se hace de noche, yo soy consciente y me doy cuenta de que hace frío. Pero ¿qué es lo que cambió? Cambió la sensación afuera de frío a calor, pero el que se dio cuenta es el mismo, es la misma conciencia. La conciencia atestiguó frío, la conciencia atestiguó calor. ¿Sí se entiende? Entonces lo que cambió es lo que está allá afuera, como frío y calor, pero el que se dio cuenta de ello no cambió. ¿Entienden? Si están entendiendo que tu conciencia, la conciencia que has tenido desde que naciste y que se da cuenta de todo, nunca ha cambiado. Siempre es un testigo de lo que está sucediendo, como en el exterior, frío, calor. ¿Estamos hasta ahí? Luego puede ese testigo darse cuenta dentro de la mente de que estoy triste, tengo emoción de tristeza porque recibí una noticia mala, pero la conciencia se da cuenta de tristeza. Pero luego me dan la mala noticia, la corrigen y ya se hizo buena noticia. Entonces ya estoy alegre, feliz. Pero antes estaba triste y ahora estoy alegre. Pero la conciencia que se dio cuenta de triste, la conciencia que se dio cuenta de alegre, es la misma. ¿Entendiste lo que esto quiere decir? Que todo en tu cuerpo, en el mundo, en tu cuerpo y en tu mente continuamente está cambiando porque está en la existencia. Pero hay algo en la existencia que siempre es el mismo. A veces puede suceder que se eclipse totalmente la conciencia, como por ejemplo si te distraes y estás en la luna. Entonces puedes eclipsar a la conciencia, pero cuando la conciencia llega, es la misma. ¿Me estoy explicando? Si ahorita tu mente se pone a distraer y a divagar y piensa en los 10,000 asuntos, parecería que el espíritu no es permanente porque ya no está. Como frío y calor, ya no está. No, está eclipsado porque estás distraído pensando estás en la luna, pues. Pero en el momento que vuelves a cobrar conciencia, soy el mismo. ¿Están entendiendo lo que digo? Por eso, en la existencia, lo único que verdaderamente permanece es esa conciencia, ese ser o espíritu que le llaman Atman. Y es lo único que finalmente puede tener acceso también a Brahman, que también es conciencia en la trascendencia. Entonces, todo el trabajo espiritual está en recuperar tu conciencia de ser, que siempre es la misma. Esto me están entendiendo y les parece evidente y claro lo que estoy diciendo. Es muy claro. Tienes hambre, comes y como está muy rico, sigues comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Y de repente tenías hambre. Ahora siento una sensación que le llaman plétora, creo. O sea, saciedad extrema. Y entonces, ay, me duele la panza. Entonces tú dices, ¿qué cambió? Tenía hambre y ahorita tengo la panza llena y me duele. Sí, pero la conciencia que se dio cuenta, esa es la misma. Ese es tu ser. Entonces tú tienes que forzosamente siempre remitirte al yo soy. Pero yo soy la conciencia. ¿Ya vieron? Eso es lo que es más importante, porque tu cuerpo y tu mente pasará, pero tu conciencia no pasará. Entonces, porque es inmutable y eterna. Es lo que en la existencia permanece por siempre y para siempre. Ahora sí está la idea. Entonces, esto es muy importante. Si un hombre realiza esta conciencia de manera permanente, lo que yo llamo lograr tu despertar espiritual permanente durante el día, ya estás espiritualmente despierto. Ya lograste tu despertar menor. Luego puedes tener acceso al despertar mayor yendo a la trascendencia. Pero aunque no lo hicieras, como dice el texto, y permaneces en ese estado, entonces cuando mueras, como el agua que regresa al océano. Eso es lo que dice. Este, oh príncipe Pandava, es el estado de unión con el verdadero ser, el estado de bienaventuranza, la conciencia espiritual,
Quien lo alcanza conoce la verdad. Hablé la semana pasada de la verdad absoluta. Quien permanece en él, en ese estado de ser, en ese estado de conciencia y de Atman, aún a la hora de la muerte, se identifica con la divinidad. Inmediatamente la conciencia que ha despertado, el Atman, se fusiona con la mente. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Bonito o no está bonito? Está chulísimo, mis vidas. Bueno, ¿alguna otra pregunta o descansamos? Tienes una pregunta. Sí, maestro, yo quería saber sobre en cuestión de lo que he leído, muchos dicen que se necesita mucho esfuerzo para lograr la trascendencia, y otra escuela dicen que no se necesita ningún esfuerzo, y que entonces actuar, ir, o sea, realizar el ser, o simplemente mantenerte sin esfuerzo. Ok, no, mira, cada hombre cuando recibe la información, la instrucción, es verdad, yo he tenido discípulos que les he dado la palabra y la verdad prácticamente despertaron cuando terminé de hablar. Entonces ahí no hubo el mínimo esfuerzo, porque hicieron exactamente lo que yo les dije. Yo les decía, tienes que estar en este estado, quédate así, ¿no? La conciencia tiene que quedar despierta, y entonces, y a lo mejor no tenían nunca contacto conmigo, pero después de una plática realizaron al Atman. Entonces ya despertaron. Ahora, hay otro tipo de personas que se les explica esto mismo y entonces su mente no les permite con facilidad entrar a la vivencia rápida. ¿Ya viste? La vivencia es hacer lo que se está diciendo. Permanece atento y alerta de todo lo que sucede afuera y dentro de ti, date cuenta de que tú eres el ser. Esa es la instrucción. Pero su mente no se los permite con facilidad, siempre se está interponiendo, ¿no? Eso lo conocemos bien, la mente a veces divaga, se distrae, se ocupa. Entonces ese tipo de hombre, por ejemplo, o de hombre o mujer, o ese tipo de peregrino espiritual, va a tener que hacer esfuerzo, porque su mente está ofreciendo mucha resistencia. Entonces no es una ley sencilla el decir, seguimos el camino sin esfuerzo o el camino con esfuerzo. Bueno, depende de quién. Si a alguien le dices, haz esto y lo hace, nunca hizo el esfuerzo. Yo he tenido discípulos que así lo hicieron. Hablé y quedaron despiertos. Y otros, pues, se les dice lo mismo de las 10,000 diferentes maneras y como que todavía no le agarran bien la onda. Entonces esos pues se tienen que esforzar, ¿sí me entiendes? Tú solo tienes que saber si lo que yo he dicho ahora, lo que dije la semana pasada, y si conoces trabajo, creo que es la primera vez que vienes, no te había visto, trabajo y videos que haya yo dicho antes, cuando los conozcas, tú vas a saber si lo vas a poder actualizar o realizar inmediatamente, o a lo mejor no tan fácil y vas a tener que hacer el trabajo del esfuerzo, ¿viste? Pero sea sin esfuerzo o con esfuerzo, muchísimo vale la pena, muchísimo. No importa haber vivido 50 años de esfuerzo. Si te marchas de este mundo despierto en el Atman, has logrado algo extraordinario. ¿Estamos? Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues descansamos y después les llamo con la campana y nos reunimos otra vez. ¿Estamos bien? Vamos a levantar nuestras manos. Bueno, miren, nada más para redondear y cerrar la plática que estuvimos dando, y la quiero unir a la anterior. Deben de entender que la enseñanza en su totalidad es francamente clara y sencilla. ¿Ya vieron? Más allá de los ropajes de la religión organizada, de todos los ritos, más allá de todas las ceremonias, de todos los sistemas de creencia que luego se van generando. Entonces, deben de comprender que la enseñanza en sí es muy clara y sencilla. Entonces, una vez que encuentras un gran tesoro, debes apropiarte de él,
quedártelo, guardarlo y usarlo. Francamente, no hay otra cosa. Conforme vayamos hablando y pasando, si tenemos la oportunidad, de tradición en tradición, van a descubrir de manera clarísima que todas las tradiciones que se tratan ahí en la Universidad Casa de los Cuatro Rumbos en línea, todas finalmente dicen exactamente lo mismo. Entonces, si esto es así, lo que necesitamos es que ustedes o la persona interesada en su despertar espiritual inmediatamente dé el paso a realizar el acto. Todo el tiempo debe de estar con la conciencia despierta, atento, vigilante de todo lo que pasa afuera, de todo lo que pasa en medio y dentro de sí mismo, dándose cuenta yo soy el ser que es. Y entonces, hasta que esto consolide y que eso se dice, ha realizado esta persona el Atman, ya despertó, ya logró su despertar espiritual. ¿Sí se entiende? Que es lo que está diciendo este tipo de documentos. Entonces, en el Sruti se dice, tú eres Brahman, tú eres Atman uno con Brahman, eso es lo que se dice esencialmente. En el Smriti, aparte de todas estas reglas, leyes, etcétera, y todas estas epopeyas o poemas épicos, etcétera, al final lo que se está diciendo es francamente lo mismo. Y se está alentando, en este caso por parte de Krishna, para dar el paso inmediato. Es decir, abandona entonces el esfuerzo de ir por el camino de algo demasiado elaborado, con muchos ritos, ceremonias, etc., y realiza el Atman. Eso es lo que está diciendo. Hay un pequeño, lo voy a tener que decir, un pequeño y último comentario que ya no leí en la primera parte, pero para que entiendan lo importante que es. Es un par de minutos y ya meditamos. Fíjense bien. Habla entonces Krishna y ya dice que aquel que ya ha despertado al Atman, ya lo realizó. Entonces, él comenta. Vamos a esperar que pase la avioneta. Bien o va. No se vaya a poner así como 3 horas después seguimos así. En pausa, me van a poner en pausa. Bueno, fíjense bien. Cuando 4 renglones, cuando trasciendes la ilusión, ya no te conturban las discusiones teológicas sobre los ritos, las ceremonias y demás ropajes de la enseñanza espiritual. Entonces te librarás del apego a los libros sagrados y de los escritos de los teólogos y quienes ambicionan interpretar lo que no entienden. En cambio, fijarás tu mente en la contemplación del espíritu y te armonizarás con tu verdadero ser. ¿Ya vieron qué cosa tan hermosa? Entonces él dice, cuando trasciendes la ilusión, acuérdense, la palabra ilusión viene del latín ilusio, que quiere decir engaño. En español, ilusión es engaño. Entonces, cuando trasciendes la ilusión, bueno, pues de manera restringida, refiriéndose al ser humano, la palabra ilusión, que un hombre viva en la ilusión, precisamente es que esté identificado creyendo ser su cuerpo y su mente. Entonces, está en la ilusión, está en un engaño. ¿Sí se entiende? Y entonces él dice, cuando trasciendes la ilusión, está diciendo, cuando ya has despertado al Atman, entonces ya estás en un nivel en el cual conoces cuál es tu verdadero ser. ¿Sí se entiende? Entonces abandonas todo ese camino del que comenté también en la primera parte. Lo voy a volver a leer. Cuando trasciendes la ilusión, ya no te conturban las discusiones teológicas sobre los ritos, las ceremonias y demás ropajes de la enseñanza espiritual. Entonces te liberarás del apego a los libros sagrados y a los escritos de los teólogos y quienes ambicionan interpretar lo que no entienden, que no lo han vivido. En cambio, fijarás tu mente en la contemplación, conciencia, vamos a decir, pero aquí le llaman la mente. En cambio, fijarás tu mente en la contemplación del espíritu
yo soy el sí mismo, yo soy la conciencia que es. Y te armonizarás entonces con tu verdadero ser. Tan tan, ¿no está buenísimo? Claro. Fin de la historia. Entonces, ya vieron, el camino espiritual en alguna forma ha terminado. ¿Ve? Entonces, hay buscador espiritual, ese es el que no ha encontrado. Y entonces hace bien en buscar de un lado a otro, consultar a los ancestros, a los abuelos, a los viejos, a la tradición religiosa local, etc. Se llama buscador. El que busca no ha encontrado, si no, no estaría buscando. Pues buscador espiritual. Si encuentro la enseñanza, mi estatus tiene que cambiar. Ahora me tengo que llamar peregrino espiritual. Peregrino es el que camina el camino. ¿Ya vieron? Pues ya me convertí en un peregrino espiritual, porque ya encontré que lo que tengo que hacer es despertar. ¿Ya vieron? Entonces, de las dos grandes vertientes que hablé, también se habló la vez pasada, y ahorita Krishna en la primera oportunidad también se comentó, cuando se da la palabra al hombre, que es despertar a tu Atman en esta terminología de la India, entonces esa palabra revelada en el Shruti abre dos vertientes, ya lo dije, una religión organizada cada vez más compleja, con mucha interpretación teológica, intelectual de las cosas, ¿ya vieron? Y se llena de ritos y de ceremonias, y entonces finalmente, y de muchas creencias. Pero la otra vertiente se llama la vertiente místico-espiritual. Y es aquella vertiente que, dejando a un lado esto, ¿no? Todos los ropajes de la enseñanza espiritual, se dirige directamente a la vivencia. Y entonces despierta. Pues queda liberado. ¿Ya vieron? Te llamarás un Jivanmukta. Ya hablaremos después de esto, en esto no entraré, pero Jivanmukta es una palabra, Jiva quiere decir el viviente, el ser humano que vive, entonces el viviente, pero está espiritualmente dormido. Mukta quiere decir liberado, entonces el viviente que se ha liberado, el Jivamukta. ¿Pero de qué se liberó? De que ahora despierta su verdadero ser y entonces ya sabe quién es. ¿Ya vieron? Entonces ahora ese ser naturalmente anhela caminar más en dirección a Brahman. Y entonces para allá vamos, ¿vale? Pero primero lo primero. Pero es fácil, sí se entendió que es fácil. No se enreden demasiado. Si ustedes vieran la literatura hindú, lo que es una cantidad de papeles que si te metes en ellos, francamente no sales. O sea, de tantas cosas que hay. Pero en todas las tradiciones espirituales también. Entonces a mí me gusta rapidito. Yo por eso en estas pláticas pretendo rescatar, como dijimos antes de empezar, ¿verdad? Sacar de la leche preciada la nata y de la nata preciada la crema. Yo les vengo a dar la crema. A mí no me gusta agüita que parece de horchata, ¿entienden? Así, rebajada, ¿ya me entendieron? Leche rebajada, no, a mí eso no me gusta. La mera crema. Créanle que lo que les estoy diciendo es la mera crema. ¿Sale? Bueno, pues con esto yo termino de comentar el día de hoy este tema de Shrut Smriti y el Bhagavad Gita dentro del Smriti, ¿sale? Queda comentado, pero ¿querías hacer una pregunta? ¿Querías decir o ya no o sí? Ya te lo dije clarito. Ya, muy bien. Dices ya mejor. No entendía el cuerpo de luz del judaísmo. Sí entendí que su gorrito es para simbolizar la luz que a ustedes les nace. Entraremos ahí, pero en otros satsang. Ni siquiera como conceptos. No, por supuesto. Vas a ver que entraremos. Miren, yo les pido algo, sean pacientes conmigo, porque yo sé bien lo que hago. Entonces nada más, como dicen por ahí, denme chance. Y entonces ahí nos vamos y van a ver cuando entremos en todas las tradiciones tal y como lo estoy haciendo. Yo les dije anteriormente, yo jamás había leído delante de ustedes desde que inicié mi ministerio. Alguna vez leí, jamás nunca. Pero ahora dije, vale la pena leer para que se vea que toda la palabra que yo he dado verdaderamente está en concordancia perfecta con la mística más profunda de las tradiciones espirituales. ¿Ven? Pero llegaremos ahí. Llegaremos al cuerpo de luz, del judaísmo y del cristianismo y de todos, ¿sale? Pero bueno, mientras
Entonces ya terminamos el día de hoy de hablar de este tema y vamos a meditar un ratito antes de irnos. Muy rápido, vamos a oír nuevamente una canción que se llama, yo le llamo Al fin somos libres, pero creo que se llama Ahora somos libres. Now we are free, pero a mí me gusta Al fin somos libres. Entonces la vamos a oír y a disfrutar un ratito y con eso damos por terminada la plática, ¿sabes? ¿Se sienten bien? Muy bien. Pues entonces, mire, ya terminamos y entonces gracias por venir y creo que tenemos otra el día 20, ¿verdad? Por aquí nos vemos y seguro continuaremos con este trabajo que estamos haciendo. ¿Vale? Muchas gracias, ya lo vamos a disfrutar. Muy bien, muchas gracias. Entonces, Gracias. así hacemos que vayan en paz de regreso.